Bienvenidos al Descubierto, soy Elina Villafaña. No me confundí de canal. Quizás usted no sabe por qué es que hoy estoy aquí y no desde nuestro canal Al Descubierto. Pero le aseguro que YouTube sí lo sabe. Pues lo que ocurrió fue que ayer intentamos promocionar desde nuestro canal Al Descubierto un episodio de Epoch TV, pero YouTube al parecer ni siquiera quiere que mencionemos esta información. Es así que censuraron nuestro canal por una semana completa. Y por cierto, si usted quiere saber de qué se trata esta información que publicamos ayer en Epoch TV, nuestra plataforma segura, le dejo el enlace abajo para que usted no se lo pierda. Pues en Epoch TV hablamos abiertamente sobre toda la información que tenemos y también compartimos toda la fuente para que usted pueda profundizar en los temas que le interese. Entonces, bueno, una vez más lo invito a suscribirse gratuitamente a Epoch TV. Va a encontrar el enlace también en la descripción de este video para hacerlo. Ahora vamos a compartir todos los episodios de nuestro canal Al Descubierto que transmitimos durante la semana. Así que si se perdió alguna noticia de la semana, ahora mismo podrá ver en este episodio toda la información al descubierto. Mañana, 8 de noviembre, día de las elecciones de mitad de mandato, y ya con más de 35 millones de personas que han votado anticipadamente, pues el tema de la integridad electoral está por razones obvias en la cabeza de mucha gente. Así que hoy vamos a hacer un resumen de las noticias relacionadas con la integridad electoral de todo el país, empezando por Pensilvania, donde hace una semana atrás el Tribunal Supremo del Estado dictaminó que las boletas por correo sin fecha no pueden contarse. Ahora, la historia detrás de esta demanda en particular se remonta a mediados del mes pasado, el mes de octubre, cuando el Departamento de Estado de Pensilvania envió una guía a todos los condados sobre las boletas que no tienen fechas escritas. Ahora esto es lo que la guía decía concretamente y para su referencia, esta guía fue enviada por la señora Lee Chapman, secretaria del Estado de Pensilvania en funciones. Se espera que todos los condados incluyan las boletas sin fecha en sus resultados oficiales de las elecciones del 8 de noviembre, de acuerdo con las orientaciones del Departamento de Estado. Entonces, si miramos la guía a la que ella se refiere, dice que cualquier sobre de boleta sin fecha o con una fecha incorrecta, pero que haya sido recibida a tiempo por el condado, será incluido en el recuento de votos. Lo cual quizás esto suene bien, pero el problema es que es técnicamente ilegal. Esto está fuera de la ley. Y eso es porque, según la ley del Estado de Pensilvania, cualquier votante que utilice las boletas en ausencia o por correo debe rellenar, fechar y firmar la declaración que está impresa en el sobre utilizado para presentar dichas boletas. Es decir, que la guía emitida a todos los condados antes de las elecciones de mitad de periodo de este año 2022 contradice directamente el lenguaje claro de la ley. Lo cual es curioso en cierto modo porque no era la primera vez que se producía esta situación. Si usted recuerda, el año pasado en Pensilvania, un hombre llamado David Ritter, que se presentaba como republicano para ser juez en el condado local, estaba por encima de su oponente demócrata por 71 votos. Sin embargo, hubo 257 boletas por correo que llegaron sin una fecha escrita en ellas, que en teoría no deberían haber sido contadas. Sin embargo, los funcionarios electorales contaron esas boletas sin fecha y tras hacerlo, el señor Ritter acabó perdiendo las elecciones. Entonces, es así que él demandó a los funcionarios electorales y su caso llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que finalmente falló a su favor, pero se negó a cambiar los resultados de la elección. Ahora, de todos modos, y dejando este caso de lado, pues este año el Departamento de Estado de Pensilvania intentó hacer lo mismo para asegurarse de que todas las boletas sin fecha se contaran independientemente de lo que diga la ley. Sin embargo, este año también, en lugar de esperar a que las elecciones terminen, los republicanos de Pensilvania ya presentaron preventivamente una demanda diciendo esto en parte. Los republicanos piden cuentas a los demócratas de Pensilvania por su descarado desafío al Tribunal Supremo y a las normas debidamente establecidas por la legislatura. Los demócratas de Pensilvania tienen un historial de fracasos en materia de integridad electoral y los habitantes de Pensilvania se merecen algo mejor. Esta demanda es el último paso en los esfuerzos republicanos por promover unas elecciones libres, justas y transparentes en el estado de Kingston. Y efectivamente, tras varias semanas de idas y venidas legales,
salieron victoriosos, ya que el Tribunal Supremo del Estado falló a su favor y determinó que la orientación del secretario de Estado era de hecho ilegal. Concretamente, hace una semana atrás, el Tribunal Supremo de Pensilvania ordenó a todos los condados del estado que no contaran las boletas que vinieran en sobres sin fecha o con una fecha incorrecta. Bueno, aquí está concretamente parte de lo que dice su fallo. Se ordena a las juntas electorales de los condados de Pensilvania que se abstengan de contar las boletas de voto en ausencia y por correo recibidas para las elecciones generales del 8 de noviembre de 2022 que estén contenidas en sobres exteriores sin fecha o con fecha incorrecta. Por la presente, ordenamos que las juntas electorales de los condados de Pensilvania separen y conserven las boletas contenidas en sobres exteriores sin fecha o con fecha incorrecta. Ahora bien, esta no fue la única victoria legal en lo que respecta a las boletas de voto por correo de cara a las elecciones intermedias. En el caso de Wisconsin, un juez rechazó una solicitud que permitía a los funcionarios electorales contar las boletas por correo con direcciones incompletas. Concretamente, en el estado de Wisconsin, para que se acepten las boletas por correo, deben tener, entre otras cosas, la dirección de un testigo. Y anteriormente la Comisión Electoral de Wisconsin dijo que esta dirección debe incluir 3 elementos: un número de calle, un nombre de calle y el municipio, es decir, el nombre del pueblo o la ciudad. Lo cual, bueno, si usted alguna vez ha pedido o ha enviado algo por internet, es algo bastante estándar, algo común. Sin embargo, el mes pasado, una organización llamada Liga de Mujeres Votantes de Wisconsin presentó una demanda solicitando al tribunal que declare oficialmente que una falla de dirección en las boletas de voto por correo solo puede significar una cosa: que todo el campo de la dirección está en blanco. Es decir, que ahora mismo, si se envían las boletas por correo para que cuenten, se necesita un número de calle, un nombre de la calle y el nombre de la ciudad. Si falta algunos de esos elementos, las boletas pueden ser rechazadas porque falta la dirección. Sin embargo, lo que la Liga de Mujeres Votantes pedía era un cambio en las definiciones, de manera que solo si se deja todo el campo en blanco se considera que falta la dirección. Es decir, que según su propuesta, siempre que se escriba algo en el campo de la dirección, debería ser suficiente para que se acepte esta boleta. Por otro lado, la Asamblea Legislativa de Wisconsin, controlada por los republicanos, intervino en la demanda y argumentó que la ley debía seguirse al pie de la letra. Y así, después de varias semanas, la jueza del caso estuvo de acuerdo, escribiendo en su informe que cambiar las reglas pondría en peligro el status quo y no lo preservaría, además de frustrar el proceso electoral causando confusión. Ahora bien, estos ejemplos de demandas de Wisconsin y Pensilvania son solo una pequeña fracción de las 73 demandas de integridad electoral que el Comité Nacional Republicano ha presentado antes de las elecciones de mitad de periodo. Esencialmente están tratando de ser proactivos con el fin de evitar los desafíos que enfrentaron en el año 2020, donde muchas demandas de integridad electoral fueron desestimadas porque los jueces de supervisión determinaron que se presentaron demasiado tarde. Y en esa línea, al hablar de otro caso que presentaron también en Michigan, esto es lo que la señora Ronna McDaniel, la presidenta del Comité Nacional Republicano, dijo en un comunicado. El RNC ha presentado una nueva demanda contra Kalamazoo, Michigan. Los habitantes de Michigan merecen transparencia electoral y vamos a ir a los tribunales para conseguirla. Este es nuestro caso número 73 de litigio sobre la integridad electoral en este ciclo, con más por venir. Y asimismo, un portavoz del Comité Nacional Republicano añadió lo siguiente: las demandas forman parte de una inversión multimillonaria en la construcción de una infraestructura de operaciones de integridad electoral que se nutre de sus recursos legales, políticos, de datos y de comunicaciones. Y efectivamente, pues estas demandas están provocando un efecto. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, un juez del Tribunal Supremo del Estado anuló una ley en la ciudad de Nueva York de que habría añadido cientos de miles de no ciudadanos a las listas de votantes de la ciudad. Y asimismo, también hace unas 2 semanas y media atrás en Michigan, el Comité Nacional Republicano ganó una importante demanda contra la secretaria de Estado local, la señora Jocelyn Benson, que es demócrata. Pues lo que sucedió en este caso fue que la oficina de la secretaria de Estado, antes de las elecciones intermedias, emitió una nueva guía que imponía severas restricciones a los observadores electorales y a los impugnadores.
Ahora, realizaron este cambio sin pasar por el proceso correcto de elaboración de normas como lo exige la ley estatal. Y de nuevo, tras semanas de idas y venidas legales, el juez del caso le dio la razón al Comité Nacional Republicano y dictaminó que la oficina de la secretaria de Estado debía anular las restricciones a los observadores electorales que él escribió violaba tanto la ley estatal como la federal. Bueno, también cabe decir que no todas las demandas sobre la integridad en las elecciones están teniendo éxito. Por ejemplo, en Arizona, un juez federal ordenó a las personas que se describían a sí mismas como observadores de mulas que no participaran en actividades relacionadas con las elecciones. Concretamente, lo que sucede en Arizona es que después de que se estrenó la película 2000 Mulas, un grupo llamado Clean Elections USA salió a la luz y declaró su intención de evitar la supuesta estafa electoral vigilando las urnas para atrapar a las supuestas mulas, es decir, a las personas que emiten ilegalmente varias boletas. Y lo han estado haciendo colocándose alrededor de las urnas, vigilándolas, tomando fotos y videos de la gente que va allí, publicando esas fotos y videos en línea. Mientras que al mismo tiempo algunos de los miembros que hacían esto llevaban chalecos antibalas y a veces incluso llevaban armas abiertamente. Ahora, viendo esto, pues una organización llamada la Liga de Mujeres Votantes, que es la misma organización de la que hablamos en Wisconsin, llamó a estas acciones una forma de supresión de votantes y presentaron una demanda contra los autodenominados vigilantes de las mulas. Y finalmente el juez del caso estuvo de acuerdo con la Liga de Mujeres Votantes y emitió una orden de restricción temporal prohibiendo a los observadores de mulas y a otras personas en colaboración o participación activa con tomar fotos o vídeos de los votantes o difundir información sobre los votantes en línea, así como hacer declaraciones falsas sobre los estatutos del Estado en relación con la votación anticipada. Y a raíz de esta sentencia, un abogado de Clean Elections USA dijo que muy probablemente van a presentar una apelación a la sentencia, argumentando que las restricciones a la fotografía, la publicación de cosas en línea, así como también la discusión de las leyes de votación de Arizona, infringen la libertad de expresión. Bueno, esto es concretamente lo que dijo. Parece que nuestros agentes están juzgando a todo el Estado o a cualquiera que quiera participar en la vigilancia de las boletas o incluso compartir sus puntos de vista. Por último, si usted quiere profundizar aún más en este tema sobre la integridad electoral o las demandas que comentamos hoy, va a poder hacerlo desde los enlaces que va a encontrar abajo en mi primer mensaje. Bueno, hoy son las elecciones de mitad de periodo y todo el mundo está comprensiblemente centrado en este tema. Es así que, bueno, hay algo que me gustaría hablar hoy porque me parece que es más que fundamental, algo que realmente afectará a los estadounidenses, no solo por este año y no solo durante los próximos años, sino que más bien durante las próximas décadas. Así que, bueno, para dejar en contexto este tema, vamos a trazar el reloj unos 4 años. Pues hace 4 años, tal vez recuerde que Estados Unidos estaba experimentando una ola masiva de inmigración ilegal a través de la frontera sur de Estados Unidos, al igual que lo que está ocurriendo hoy, pero también la estaba experimentando en ese momento. Y fue en ese momento cuando el presidente Donald Trump intentaba conseguir $5,000 millones para construir el muro fronterizo que prometió durante su campaña. Ahora, bueno, $5,000 millones suena a poco dinero para este año 2022, especialmente en lo que respecta a la cantidad que Estados Unidos envió a Ucrania para proteger su frontera. Pero bueno, en ese momento, usted puede recordar que los demócratas en el Congreso bloquearon esa asignación de $5,000 millones con todo lo que tenían. Y fue en aquel entonces cuando vi una entrevista realizada por nuestra reportera que está en la frontera sur de Estados Unidos al señor Trevor Loudon, que estaba explicando cuáles eran, en su opinión, por supuesto, las razones más profundas del intento de los demócratas de no bloquear el flujo de extranjeros ilegales. Y su argumento principal era que estos migrantes, una vez en Estados Unidos, votarían invariablemente y de forma abrumadora al Partido Demócrata y por lo tanto les cimentaría un margen de victoria perpetuo que duraría durante varias generaciones. Ahora, despectivamente, los medios de comunicación dominantes en Estados Unidos agrupan esta idea en la amplia categoría de una teoría de conspiración racista de gran reemplazo. Sin embargo, ¿es realmente así? Bueno, tomemos el ejemplo de Washington, D.C. Pues la semana pasada el Consejo de D.C. aprobó una nueva ley que permite a los no ciudadanos, incluidos también los extranjeros ilegales, votar en las elecciones locales.
Bueno, repito nuevamente, no en las elecciones federales, sino solo en las locales. Es decir, que es votar para elegir al alcalde, al miembro del consejo, al fiscal general, miembro del consejo escolar, así como cualquier iniciativa, referéndum o elección de revocación que surja. Ahora, este proyecto de ley fue aprobado por el consejo, pero aún debe ser firmado por el alcalde para entrar en vigor. Sin embargo, bueno, aquí está el truco. Incluso si el actual alcalde de DC decide vetar el proyecto de ley, pues el Consejo de Distrito tiene suficientes votos para anular el veto. Esto significa que, salvo circunstancias imprevistas, los no ciudadanos, incluidos también los extranjeros ilegales, votarán en la capital de Estados Unidos a partir del año 2024. Ahora, las personas que cruzaron ilegalmente la frontera y fueron enviadas en autobuses a la capital de la nación estarán votando por alcalde en 2 años. Ahora, Washington, D.C. no es el único que está haciendo esto. De hecho, con la aprobación de esta nueva ley, se unió 15 municipios que permiten votar a los no ciudadanos, incluyendo 2 en Vermont, 11 en Maryland, la ciudad de Nueva York, así como también en San Francisco. Ahora, técnicamente esto podría ser legal, porque el sistema federalista, los diferentes estados, pueden decidir quién vota en sus elecciones locales. Y hasta ahora solo 5 estados tienen disposiciones explícitas en sus constituciones estatales que prohíben el voto a los no ciudadanos. Sin embargo, bueno, si se piensa un poco más en esta cuestión, no es tan blanco o negro, porque muy a menudo los alcaldes, los fiscales generales y otros funcionarios de un determinado municipio se hacen bastante famosos en la escena nacional. Bueno, tomemos como ejemplo las elecciones primarias demócratas del año 2020. En el escenario había 2 políticos que se hicieron famosos por ser alcaldes, Pete Buttigieg y Bill de Blasio. Además, muchas de las personas que terminan en cargos más altos, como el Senado, la Cámara o la mansión de los gobernadores, muy a menudo comienzan su carrera política por correr para ganar y así ganar el reconocimiento del nombre por su trabajo a nivel local. Muchas veces la política funciona de esa manera, como una liga deportiva, por ejemplo, donde tiene el nivel universitario que se alimenta en el nivel juvenil y luego se alimenta en el nivel profesional. Realmente esa es la forma en que suele funcionar. Es decir, bueno, hay algunos casos atípicos, normalmente personas ricas o muy conocidas como el presidente Donald Trump y el señor Oz, pero estos son los valores atípicos. Y en el caso del Dr. Oz, su oponente John Fetterman en realidad llegó a la prominencia por ser alcalde de Braddock. Y así lo que todo esto significa es que si esta tendencia continúa, pues si más y más municipios, incluyendo grandes e importantes ciudades como Nueva York, D.C. y San Francisco, pues si continúan permitiendo que los no ciudadanos voten en las elecciones locales, pues ¿qué pasará? Pues entonces los aparatos políticos serán elegidos por esos no ciudadanos, con esos políticos entonces moviéndose más rápido en la cadena para cargos más altos. Y como en aquella entrevista que vi hace unos 4 años atrás, crearía para los demócratas algo así como un margen de victoria perpetuo que duraría generaciones y posiblemente también crearía ciudades que son aún más gobernadas por un solo partido de lo que son ahora. Pues lo que naturalmente afecta a las elecciones a nivel federal, de tal manera que el grupo de candidatos que podremos elegir podrá ser determinado cada vez y más por esas personas que ni siquiera son ciudadanas de Estados Unidos. Entonces, con el fin de darle una comprensión más profunda de esta cuestión, permítame compartirle esa entrevista con Trevor Loudon que se grabó hace unos 4 años atrás y creo que explica esta cuestión de forma muy precisa. Escuchemos. This is an orchestrated communist assault on America to destroy America's borders, to create confusion in America, to overwhelm the system politically. You know, because America is the main enemy. And if you can't bring it down through nuclear weapons, you bring it down through illegal immigration, which is maybe just as effective in the long run. You can see what 15, 16, 20, 25 million new Democratic voters is going to do to this country. You'll lose Texas, you'll lose Florida, you'll lose Georgia, Arizona, North Carolina. There will never be, ever, another Republican or conservative president in our lifetimes. You will have a one-party state in America, and that is the plan. That is why they are doing this. And this is Marxist, this is Leninist,
And this goes back to American politicians cooperating with hostile foreign powers in the destruction of America. And their number one weapon is illegal immigration and overwhelming the border. That's what they're doing. If that's not a national emergency, I cannot comprehend what is. You know, what could be more pressing and more dangerous than this? You know, the Democrats 25 years ago, they were the party leading the charge against illegal immigration. They were the party. You look up on C-SPAN and see speeches by Harry Reid and Bill Clinton condemning illegal immigration in the harshest terms. This is a national security threat. This is taking the jobs of American workers. This is destroying their livelihood. We must end this. They sounded like Tea Party guys. And now they're completely in favour of it because they've so destroyed their own base amongst the sort of Pennsylvania Union guys, the middle class in this country. They've so destroyed their own base, they have to import new voters. And where are they going to come from? It was a very easy source for borders would be dissolved effectively. There would be no effective border security. And all the Democrat candidates are united on this. All of them, not one of them has made a stand against what is happening on the border. They're all for amnesty. They're all for welcoming, illegals over the border. So you would see the end of America as we know it, because we would get so many million people coming over. They would be given citizenship and voting rights, and they would vote for the party that let them in. Ultimately, these guys, they want power. You know, these Democrat leaders, they're going to live in gated communities. They're going to be living high off the fat of the land. All the rest of us will be living in poverty and destitution, but that's okay. Every communist dictator lives in prosperity. Every communist dictator has all the luxuries they want. They don't care what happens to us. You know, we're just expendable to them. And so they have the same mentality. They want power at any cost. And they know illegal immigration is hurting American workers. They know it's taking jobs from young black kids in black communities. They know it's bringing disease and public health dangers. They know the open borders are killing 60,000 Americans a year through the importation of fentanyl from China and cocaine and heroin from South America. They know all that, but they're still willing to go along with it because power comes first. And this is the road to absolute power for them. ¿Cuál es el impacto del voto de los extranjeros ilegales y de los no ciudadanos? MIT says there's 22 million illegals in the country now. And we all know on present patterns they will vote 80% Democrat at least. Well, that gives the Democrats 15 or 16 million votes just straight off the top. And when you consider that Mitt Romney lost his election by 2.5 million votes and Donald Trump won by 200,000 thanks to the Electoral College and actually lost the popular vote by 3 million. Make it clear, America was never a democracy. It was a constitutional republic where the will of the majority was tempered by things like the Electoral College to make sure big population centres did not dominate small population centres. So the left wants to get rid of that. They want to flood the system with illegals. They want to basically undermine the electoral system so that they rule forever. You know, and as Stalin famously said, it's not who votes that counts, it's who counts the votes that counts. So if they're in control of the voting process, they're in control of counting the votes and apportioning out electoral districts, they get rid of the national popular vote. No matter how unpopular they become, no matter how cruel they are, how corrupt they are, and how much the economy crashes, they can never be voted out of power. They will have a permanent blank check on power in this country. And even a die-hard Democrat should be terrified of that situation. You know, to give one party a monopoly on this country. I don't care if it's the best political party in the world. If you give them a complete monopoly on power for all time, that is a recipe for corruption and tyranny. Because all power corrupts,
and absolute power corrupts absolutely. I don't care if you had St. Peter leading the party. Wouldn't matter. You have a monopoly on power, you become corrupt. And everybody in this country should be terrified of that prospect. ¿Por qué no hay más estadounidenses preocupados? You got a whole voting base who has no comprehension of the consequences of what they're doing. They still think they're voting for Harry Truman and JFK. They don't see that this is an either-or situation, that the Democrats are on the verge of an unbeatable permanent majority. This is a race against time. What's it going to be, 1 million this year? 1.5, 2 million next year? We saw 1 million Muslims driven into Germany recently with all of the social consequences that entailed. Well, the pool of potential refugees from Latin America is way bigger than the people who come out of Syria. Well, how many people live below the border? You know, you're talking a couple of 100 million in Latin America. You could have 3, 4, 5 million people trying to get it. I think President Trump is hoping it'll slow down, but if it's not, I think he's going to have to be tough on Mexico. Until he can get control of the US House again, I don't see how he's going to stop this. But he has to. So if I was the president, what I would be doing, I would say to the president of Mexico, if you do not stop this flow, and the president of Mexico is a Marxist, AMLO, we will shut down trade. We will shut down everything. Because this is an act of war. It may come to the point where he just has to bite the bullet and say the border is sealed. But even that's not going to stop the problem entirely, because people will still claim refugee status under existing law. So I think the answer must be to put huge pressure on Mexico to stop the problem internally, because they could do it if they wanted to. And by not doing it, they're basically declaring war on the United States. And that needs some tough measures. Vamos a las raíces del movimiento de fronteras abiertas. This whole move for illegal immigration, amnesty, dissolving the border, goes right back to the Soviet days, you know, when the Communist Party USA was working on the border to bring people across, to train up the sort of amnesty movement people. I'm talking, you know, back in the 70s or even before that. And so, you know, with people like Bert Corona, the famous Communist Party member from California, who was heavily involved in this. And he had a whole network across the southern border states of Communist Party members and radicals who were fostering this movement. Because it was designed, there's two aspects of it. One was to fill the southern states with Mexicans and Latin Americans to eventually wrest the southern states back from Mexico, and also to increase the Democratic Party rolls. And so Corona was working with people like, I've got a letter from the 70s asking for Corona and Cesar Chavez and others in this network to find promising young Chicano activists to send to Moscow to train at Patrice Lumumba School, the big training school for foreign communists, to teach them about revolution through promoting Aztlan, the return of the southern states to Mexico. So this is old, and now it's being supported by Sin Fronteras out of Chicago, which is run by the Lozano family, which is they're running a lot of this support networks for the people jumping the border. And they're a Communist Party family, pro-Soviet Communist Party family since a long time back. And then you've got Acorn working down in Honduras, and they worked on voter registration all over the states. But now they are, I believe, also driving the caravans up. I've been told stories about this, but nothing I can prove, that the Cubans are also involved in this, and the left-wing forces in Honduras.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy y me encantaría conocer su opinión. ¿Qué piensa sobre el comunismo en Estados Unidos? Sobre el comunismo que ahora está prácticamente en toda América. Déjeme su comentario abajo que más tarde me encantará leerlo. Y por supuesto, regálenos su poderoso me gusta si toda esta información llegue a miles de personas más. Bueno, comencemos viendo qué dicen los votos de los estadounidenses en estas elecciones de mitad de mandato. La pregunta es, ¿sube la ola roja o no? Pues las carreras para gobernador y en el Senado revelan que el Partido Republicano avanza en estados cambiantes y demócratas. A medida que continúan llegando los resultados de estas elecciones de mitad de periodo, las contiendas para gobernador y el Senado en los estados indecisos y en los estados azul oscuro fuertemente demócratas muestran que los republicanos están alcanzando a sus oponentes, lo que sugiere un creciente apoyo entre los votantes para que una ola roja inunde el panorama político de Estados Unidos. Luego de que se cerraran todas las urnas el día de las elecciones, el frágil control del poder por parte de los demócratas quedó en riesgo, ya que los republicanos presionaron estado por estado en un intento por romper el control unipartidista que sostienen los demócratas en Washington. Veamos los resultados. En la Cámara, los republicanos estaban por delante de los demócratas 199 a 172, con 371 de los 435 escaños para la elección convocada y 218 necesarios para la mayoría, según los datos de Associated Press. En el Senado, los republicanos llevan una ventaja de 47 escaños frente a 46, con 30 escaños de los 35 convocados para las elecciones. Aquí es necesario obtener 51 asientos para poder obtener la mayoría. En la contienda por los puestos a gobernador estatal, los republicanos van adelante con 24 frente a 21 puestos, tras 31 de los 36 que se encuentran en la contienda. El líder republicano de la Cámara de Representantes, el señor Kevin McCarthy, quien está a punto de convertirse en presidente de la Cámara de Representantes si el Partido Republicano toma el control de la Cámara Baja, dijo a una multitud de simpatizantes después de la medianoche en Washington que se espera que una ola roja inunde la política del país. Esto es específicamente lo que dijo. Estamos ampliando este partido. El pueblo estadounidense está listo para una mayoría que ofrecerá una nueva dirección que volverá a encarrilar a Estados Unidos. Además del hecho de que los resultados que han llegado hasta ahora muestran que el Partido Republicano está por delante en general, lo que es particularmente notable es que en los estados indecisos de Georgia, Pensilvania y Florida, y en los estados fuertemente demócratas, por ejemplo Nueva York y California, los republicanos han ganado terreno a la contraparte. Esto refuerza la opinión de que la política estadounidense está de hecho en medio de una ola roja republicana. Sobre todo si comparamos los datos de las elecciones de medio mandato del año 2018 con respecto a las de este año 2022. Por ejemplo, para gobernador en Nueva York, en las elecciones intermedias de 2018, el demócrata Andrew Cuomo ganó contra el candidato republicano Mark Molinaro por 59,6% contra 36,2% de votos. En cambio, en este año 2022, la gobernadora demócrata Kathy Hochul lideró con un 52,7% de votos por delante del republicano Lee Zeldin, quien obtuvo el 47,3% de votos tras el 93% de los distritos informados, lo que representa un margen mucho más estrecho. También en Georgia, en el año 2018, el gobernador republicano Brian Kemp ganó con un 50,2% frente a la aspirante demócrata Stacey Abrams, que obtuvo un 48,8%. Ahora este año 2022, tras el 98% de los distritos informados, Kemp estaba por delante con el 53,4% de votos frente al 45,9% de Abrams, lo que representa una pérdida del apoyo a los demócratas. Otro ejemplo es Florida. En el año 2018, el gobernador republicano Ron DeSantis ganó al demócrata Andrew Gillum con 49,6% de votos frente al 49,2% de votos, mientras que en estas elecciones de medio mandato de 2022, tras un 99% reportado, DeSantis estaba por delante con un 59,4% en comparación con el 40% del retador demócrata Charlie Crist. Pero bueno, faltan todavía datos para saber definitivamente los resultados finales de estas elecciones de medio periodo. Ahora lo invito a una pequeña pausa y luego veremos las sanciones que actualmente enfrenta Facebook y por qué. No se lo pierda.
Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Bueno, esto que está viendo aquí, usted sabe, es Facebook, la mayor plataforma de redes sociales del mundo. Sin embargo, a pesar del crecimiento sin precedentes en la última década, ahora mismo Facebook se enfrenta a una serie de retos. Pues el precio de sus acciones se ha desplomado, llevando a que el patrimonio neto de Mark Zuckerberg se reduzca en $71,000 millones, mientras también están a punto de despedir a miles de empleados en las próximas semanas. Su producto de Metaverso, no está siendo utilizado por casi nadie y justo la semana pasada Meta, que es por supuesto la empresa matriz de Facebook, fue golpeada con multas por una gran violación en la financiación de campañas en la historia de Estados Unidos. Y justamente este último punto es el que realmente quiero destacar, dado que se están definiendo los resultados de las elecciones de mitad de periodo. Ahora, bueno, para empezar, las inclinaciones políticas de los empleados de Facebook, no son realmente un secreto. Por ejemplo, si vemos las anteriores elecciones de mitad de mandato y examinamos las donaciones políticas que hicieron los empleados de Facebook, veremos que, fueron mayoritariamente para los demócratas, con un margen del 95%. Por otro lado, los empleados de Twitter dieron casi el 99% de sus contribuciones políticas a los demócratas. Entonces, quizás es importante que tengamos esto en cuenta cuando la gente diga que Elon Musk destruirá la diversidad ideológica que existe dentro de la empresa. Independientemente y volviendo a esta gigantesca violación de campaña, lo que sucedió fue que allá por el año 2018, el fiscal general del estado de Washington presentó una demanda contra Meta. La demanda se centró en la violación de Facebook de la Ley de Prácticas de Campaña Justas, que fue aprobada en el estado de Washington allá por el año 1972. Según esta ley, todas las empresas que venden publicidad política, como los periódicos, las emisoras de televisión y las plataformas de redes sociales, están obligadas a revelar los nombres y direcciones de quienes compran anuncios políticos, a quienes se dirigen esos anuncios, cómo se pagaron los anuncios, así como también el número total de visualizaciones que recibieron esos anuncios. Y tienen que revelar esta información a cualquiera que se la solicite. La idea que subyace a esta ley es doble. En primer lugar, permite analizar y seguir el gasto de una campaña política para asegurarse de que esos fondos se utilizan correctamente. Y también, en segundo lugar, este requisito de transparencia permite a la gente ver si las empresas de medios de comunicación o las plataformas de medios sociales están cobrando a los demócratas y a los republicanos la misma cantidad de dinero, porque sin esta transparencia, ¿quién puede decir que una empresa de medios de comunicación, o en este caso Facebook, no está cobrando a los anunciantes republicanos 3 veces más que a sus oponentes demócratas? Si los libros no están abiertos, simplemente nunca lo sabríamos. Y de hecho, en el año 2018 parece que los libros no estaban abiertos. Y así lo que sucedió fue que hace 4 años el fiscal general resolvió el caso con Facebook bastante rápido y les puso una multa relativamente pequeña, $238,000. Sin embargo, aquí es donde las cosas tomaron un giro extraño. Porque después de este acuerdo del año 2018, Facebook lanzó una declaración pública diciendo que ya no aceptarán anuncios en el estado de Washington. Aquí está concretamente lo que dijo en ese momento la compañía. A partir del 28 de diciembre, Facebook no aceptará anuncios que se relacionen con funcionarios electos estatales o locales de Washington, candidatos, elecciones o iniciativas de boletas mientras buscamos abordar estos nuevos requisitos de divulgación. Sin embargo, parece que esto no fue así y en su lugar Facebook continuó aceptando anuncios políticos, mientras que al mismo tiempo continuaba sin seguir las leyes de divulgación.
Así que bueno, todo esto llevó a que el fiscal general de Washington presente una vez más otra demanda contra Facebook. Así es como Bob Ferguson, fiscal general de Washington, describió concretamente esta situación. A pesar de esta sanción, del conocimiento de los requisitos de la ley y de haber recibido un borrón y cuenta nueva, Meta continuó violando intencionadamente la ley desde el momento en que se dictó la sentencia en el primer caso. Meta nunca ha proporcionado toda la información requerida en respuesta a ninguna solicitud, y en los casos en los que Meta proporcionó alguna información más allá de lo que está disponible públicamente en la biblioteca de anuncios, la respuesta de Meta a menudo tardó semanas o meses, e incluso redacciones que Meta hizo intencionadamente para ocultar la información requerida en su respuesta a las solicitudes. Además, también agregó que estas violaciones intencionales se produjeron a pesar del hecho de que los abogados de Facebook están bien versados en la ley de financiamiento de campañas y que la compañía rastrilló cientos de miles de dólares por ejecutar anuncios de campañas políticas en el estado de Washington desde el año 2018. Y así, después de 2 años de idas y venidas legales, y seguramente usted se puede imaginar los tipos de abogados que Facebook puede contratar con sus ingresos, pero sin embargo perdieron. El juez del caso falló en contra de Meta y les obliga a pagar la multa máxima por 822 infracciones. Además, aunque la sanción máxima es técnicamente $10,000 por infracción, el juez triplicó esa cantidad porque, como dijo durante la vista judicial, esas infracciones se cometieron intencionadamente. Esto fue concretamente lo que dijo el juez. La única información que tiene que estar disponible es la que Meta ya está recogiendo. La recopilan necesariamente para poder publicar los anuncios que publican. Así que todo lo que tienen que hacer para mostrarla es esencialmente presionar un botón. Tenemos sanciones por una razón. Facebook es un infractor reincidente e intencional de la ley. Es una empresa sofisticada. En lugar de aceptar la responsabilidad y disculparse por su conducta, Facebook acudió a los tribunales para destrozar nuestra ley de financiación de campañas con el fin de evitar la responsabilidad. Si este caso no alinea una pena máxima, ¿qué lo hace? Y de hecho, como he mencionado hace un momento, esta pena máxima se triplicó y luego se impuso otra cada una de las violaciones de la ley. Es decir, por las 822 infracciones, Meta debe pagar $30,000. En total, eso equivale a $24,66 millones. Y además de esta multa, se le ha ordenado a Meta que reembolse los gastos legales en los que incurrió la oficina del fiscal general para llevar a cabo este caso, lo que supone otros $10,5 millones. Es decir, que cuando todo esto está dicho y hecho, estas violaciones de la campaña suman $35 millones, lo que, como el fiscal general señaló en su declaración, es la mayor violación de la financiación de la campaña en la historia de Estados Unidos. Esto es concretamente lo que escribió como parte de su declaración después de que el juez fallara en el caso. El tribunal accedió a mi petición de que Facebook se enfrenta a la pena máxima de $24,6 millones por violar intencionadamente la ley de financiación de campañas de Washington 822 veces. Se trata de la mayor sanción de financiación de campañas jamás impuesta, no solo en Washington, sino en cualquier lugar. Curiosamente, la segunda mayor sanción de financiación de campañas jamás impuesta es de $9 millones que conseguimos contra GMA este año. Es decir, que a Facebook se le impuso una multa que es aproximadamente 4 veces el récord anterior. Y así este caso, parece ser algo emblemático dentro de lo que está sucediendo en Estados Unidos en este momento. Porque, para dar un ejemplo, hay empresas como Pfizer, por ejemplo, que ha pagado literalmente el mayor acuerdo de salud de la historia de Estados Unidos por estafa sanitaria. Pero a pesar de esto, a pesar de este hecho, no se puede cuestionar sus estudios, no se pueden cuestionar sus intenciones, sus motivos, y en muchos casos las personas tienen que tomar su nuevo producto para poder mantener el trabajo. Y luego, por otro lado, ahora está Facebook, que ha sido acusado por la mayor violación en las financiaciones de campañas en toda la historia de Estados Unidos. Y sin embargo, son ellos mismos los que pueden tomar la decisión de echar a las personas de los sitios más populares dentro de Internet por interferencia electoral. Por decir poco, es muy sorprendente cómo funciona todo esto, ¿verdad? En fin, si usted quiere profundizar sobre lo que hablamos hoy, puede buscar todos esos enlaces abajo en mi primer mensaje fijado.
Hoy vamos a actualizar los resultados de las elecciones primarias en Estados Unidos y comencemos entonces por el líder de la minoría de la Cámara, el señor Kevin McCarthy, que declaró la victoria del Partido Republicano en la Cámara. Pelosi aún no concede, dice este artículo. Pues McCarthy dijo que los republicanos van a recuperar la Cámara de Representantes. Ahora, una toma de posesión de la Cámara por parte del Partido Republicano probablemente significaría que McCarthy se convertirá en el presidente de la Cámara para el 118º Congreso. Esto es específicamente lo que dijo McCarthy. Quiero agradecer a los millones de seguidores en todo el país. Está claro que vamos a recuperar la Cámara. Si crees en la libertad, el trabajo duro y el sueño americano, estos resultados prueban que hay un lugar para ti en el Partido Republicano. Estamos ampliando esta fiesta. De los 435 escaños de la Cámara en juego, hay 210 para los republicanos y 193 demócratas. Para tomar el control de la Cámara, un partido necesita 218 escaños, lo que significa que a los republicanos les falta solamente 8 escaños para capturar la Cámara Baja, mientras que a los demócratas les falta 25. Bueno, como vemos, el mapa está prácticamente pintado de rojo. Pero por supuesto cabe señalar que estos datos son hasta este momento que estamos grabando este episodio. Ahora, con respecto a esta declaración optimista de McCarthy, bueno, parece estar en consonancia con los resultados que se están obteniendo en estas elecciones de medio periodo. Pero la contienda por la Cámara de Representantes sigue sin ser declarada por la mayoría de los medios de comunicación. Esto agregó McCarthy. Permítanme decirles que han salido tarde, pero cuando se despierten mañana estaremos en la mayoría y Nancy Pelosi estará en la minoría. Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sigue manteniendo el optimismo sobre las posibilidades de su partido y también se ha negado a reconocer que los demócratas perderán la Cámara Baja. Esto es lo que dijo Pelosi. Si bien muchas contiendas siguen siendo demasiado reñidas para ser anunciadas, está claro que los miembros y candidatos demócratas de la Cámara están superando con creces las expectativas en todo el país. Los resultados de las elecciones para el Senado también siguen siendo una contienda demasiado reñida, con 48 los demócratas contra 49 los republicanos, siendo que para obtener la mayoría se necesitan 51 escaños. Ahora veamos cómo se va pintando el mapa de Estados Unidos dependiendo el partido que va a gobernar en los diferentes estados. Hasta ahora tenemos 16 estados azules, es decir, que tendrán gobernadores demócratas. Y estos son California, que va a continuar gobernando Gavin Newsom, ya que ganó con 57,52%. En Nuevo México ganó con 51,92% la candidata Michelle Grisham. En Colorado ganó con 57,04% Jared Polis. En Hawái ganó Joshua Green con 64,81%. En Kansas ganó Laura Kelly con 49,27%. En Minnesota ganó Tim Walz con 52,26%. En Wisconsin ganó Tony Evers con 51,12%. En Michigan ganó Gretchen Whitmer nuevamente con 54,48%. En Illinois ganó Pritzker con 56,58%. En Pensilvania ganó Josh Shapiro con 56,12%. En Maryland ganó Wes Moore con 59,78%. En Nueva York continuará gobernando Kathy Hochul, ya que ganó con 52,83%. En Maine ganó Janet Mills con 55,58%. En Massachusetts ganó la demócrata Maura Healey con 63,51%. En Connecticut ganó Ned Lamont con 55,82%. Y en Rhode Island ganó Daniel McKee con 57,95%. Ahora veamos cómo avanza esta ola roja en el país. Hasta ahora los resultados marcan empate con los estados azules, ya que los republicanos van ganando también 16 estados. Tenemos en Idaho a Brad Little, que ganó por amplia mayoría, como puede ver, con 60,56% contra un 20,21% de Stephen Haidt. En Wyoming ganó también por amplia mayoría Mark Gordon con 78,71% contra Teresa Livingston con 16,69%.
Luego en Dakota del Sur ganó Kristi Noem con 61,97%. En Nebraska ganó Jim Pillen con 59,95%. En Oklahoma ganó Kevin Stitt con 55,45%. En Texas ganó nuevamente Greg Abbott con 54,78%. En Iowa ganó por amplia diferencia Kim Reynolds con 57,98% contra el 39,47% de la demócrata Deere Desir. En Arkansas también ganó por mucha diferencia Sarah Sanders con 63,08% contra el 35,07% de Chris Jones. En Tennessee ganó Bill Lee con 63,71%. En Alabama ganó Kay Ivey con 67,36%, marcando una gran diferencia en relación a su contrincante Yolanda Flowers, que obtuvo 29,37%. En Georgia ganó Brian Kemp con 53,44%. En Carolina del Sur ganó Henry McMaster con 58,14%. En New Hampshire ganó Chris Sununu con 57,14%. En Vermont ganó Phil Scott con 72,75%, marcando una importante diferencia en relación a los 22,23% de la contrincante Brenda Siegel. En Ohio ganó Mike DeWine con 68,76%, con alrededor de 1 millón de votos de diferencia contra Nan Whaley. Y por último, los resultados en Florida indican que los republicanos lograron avances entre los votantes hispanos. La balanza en Florida se inclinó decididamente a favor del gobernador republicano Ron DeSantis y del senador Marco Rubio. DeSantis ganó para continuar gobernando Florida con el 59,40% de los votos. Pero bueno, las contiendas cruciales en Arizona, en Nevada, en Oregon y Alaska siguen pendientes hasta este momento que estamos grabando este episodio. Y entre estas contiendas cruciales, la votación en el condado de Maricopa, en Arizona, tuvo un comienzo difícil, ya que los funcionarios dijeron que aproximadamente el 20% de los centros de votación experimentaron problemas con el tabulador. Como resultado, algunos lugares de votación experimentaron también tiempos de espera más largos de lo esperado. Pero bueno, a las 5:30 p.m. el funcionario electoral Bill Gates dijo a los periodistas que la mayoría de las máquinas de tabulación estaban nuevamente en condiciones de funcionar y que el plazo de votación no se iba a extender. Esto a pesar de una demanda del Partido Republicano para extender el horario. Lake, por su parte, alentó en su cuenta de Twitter a sus votantes a permanecer en la fila, recordándoles que si estaban en la fila a las 7 p.m. se les permitía votar legalmente. Ahora, las dos candidatas para gobernar Arizona, la demócrata Katie Hobbs y la republicana Kari Lake, se criticaron mutuamente durante toda la campaña electoral y compitieron por los votos de Arizona hasta el día de las elecciones. Hobbs y Lake también se basan en puntos de vista totalmente opuestos sobre la mejor manera de gobernar Arizona. Pero bueno, si usted no conoce a estas candidatas, Lake es una demócrata de Obama que se convirtió en republicana de Trump y se enorgullece de no haber ocupado nunca un cargo público. Pero bueno, gracias a su larga trayectoria como periodista de televisión, Lake es una persona muy conocida en Arizona. Recibió la aprobación de Trump durante también las primarias de Arizona. Por otro lado, Hobbs es la secretaria de Estado de Arizona y sirvió en la legislatura estatal de Arizona desde 2011 hasta 2019. Ella también ha recibido el respaldo de NARAL, Arizona Right to Choose y Planned Parenthood Advocates of Arizona. Ahora, en cuanto a cuestiones políticas, Lake y Hobbs no podrían ser más opuestas. Demos un ejemplo. La inmigración y la frontera. Bueno, Lake quiere terminar el muro y llama a la situación actual como un desastre humanitario y de seguridad nacional. Por otro lado, Hobbs quiere aprobar una reforma migratoria integral y califica el muro fronterizo de política anti-inmigrante, diciendo que no es una solución real. Sin embargo, bueno, todavía faltan contar votos para saber cuál de las dos será la nueva gobernadora de Arizona. Recordemos que no hay mucha diferencia en los números. Hobbs va al frente con 50,34% de los votos y Lake con 49,66%. Están muy cerca.
Igual también están faltando los datos de Washington, de Montana, Dakota del Norte, Utah, Missouri, Indiana, Kentucky, Virginia Occidental, Virginia, Carolina del Norte, New Jersey y Delaware. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy y lo espero mañana desde nuestra plataforma segura Epoch TV para presentarle nuestro programa especial. Así podamos dar todos los datos sin riesgos de ser censurados. Ahora, si usted todavía no está suscrito a Epoch TV, hágalo ahora mismo gratuitamente desde el enlace que va a encontrar ahí abajo de este video. Muchas gracias por acompañarnos hoy y recuerde regalarnos su poderoso me gusta si toda la información que le compartimos a usted también llegue a miles de personas más. Que tenga un bonito fin de semana.